Hola, ¿cómo está nuestra querida audiencia? Bienvenidos, bienvenidas a otro domingo de la banca peronista, que ya lo decimos así de corrido, es otro domingo de la banca peronista. Otro domingo y el 1 de diciembre, ya Sí, la recta o sea, el final primer del domingo año. El primer domingo. Claro, no es nuestro primer programa, ya estamos No, en realidad no, experimentados. perdón, cielo, yo no es que quiera corregir varones en mi vida, pero no, está sería bien. el 1 de diciembre, porque el domingo pasado fue primero. No, me refiero al primer programa de diciembre. Pero el domingo pasado fue primero. Ah, tenés razón, claro. Esto es todo Es todo vivo. esto en vivo. Esto está en Nada vivo. se edita, Puede pero bueno, fallar. este es el primero de sentimiento, diciembre, por ahí, Claro, eso sí. Exactamente, Como ya que- se siente como diciembre. Claro. Afuera en la calle, no en la calle online, sino en la calle de verdad, ya se siente diciembre. ya la uno- gente haciendo compras. Claro, yo le decía a él que yo no estoy pudiendo terminar las oraciones, ya el agotamiento, el calor es total, el calor también acá. Los arbolitos ya empiezan a estar armados. Sí, que hoy es el día de armar el arbolito, pero yo ya vi muchos armados que, chicos, dan mala suerte eso, como cantar el feliz cumpleaños antes, no lo hagan. ¿Por qué tientan al destino? Uno dirá, ¿uno mismo construye su destino? Sí, pero no pierden nada haciendo el arbolito el 8, tampoco. No, y además es la fecha para armar el arbolito. Sí, Es la fecha. claro, a mí no me gusta, igual me deprime todo un poquito, pero bueno, no importa. Bueno, pero vamos a levantar un poquito porque es tu Claro. domingo de la banca peronista, como todas las noches de domingo. Exacto. Y hoy volvemos a tener por Zoom, la entrevista por Zoom, pero Sí. ¿a dónde nos vamos hoy? ¿Y con quién? Hoy nos vamos a Venado Tuerto, Santa Fe, pero les queremos recordar que si quieren Es verdad. volver a mirar nuestra programación entera, La Banca y los demás programas que hacen a Eva TV, pueden seguirnos en nuestras redes que están aquí Ahí abajito. abajito. Ahí yo las estoy viendo, no me quiero mirar a mí porque me distraigo, pero están ahí. Así que bueno, pueden seguirnos ahí para encontrar un montón de contenido y temas para conversar ahora que se vienen las vacaciones. Claro, en la cena familiar ahí en el 24 a la Total. noche. Mirá, ¿sabés que vi un recorte de unos En chicos? claro. Claro. Vos sabés que La en cumbia que tercera estuvo posición Pablo. estuve viendo Exacto. política internacional. Les mandamos un saludo a la gente de tercera posición. Y a todos y todas nuestros compañeros. Pero ahora sí, nos vamos Ahora a sí. nuestra entrevista porque ustedes lo quieren escuchar a él más que a nosotros y me parece perfecto. ¿Cómo está? Nos está viendo ya Bruno Tadía, concejal de Venado Tuerto. ¿Cómo va? Hola, Hola Bruno. compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo Todo bien? bien. ¿Nos escuchás bien? ¿Todo ok? Escucho perfecto, sí, Bien. sí. Y también escuchaba bien el debate sobre qué tan entrado está diciembre, así que ahí comparto que ya estamos viviendo diciembre como tal. ¿Viste? Ya uno lo siente, ya desde el fin de año es inminente. Exacto, no queda otra. Completamente. Solamente resta esperar a que termine el año y que se vengan los tiempos mejores. Un tiro para el lado de la justicia, ¿no? Total. Ojalá el año que viene. Totalmente. Bruno, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La verdad que para nosotros acercarnos a cada vez a más provincias está buenísimo porque es la propuesta que tenemos desde el programa. Y queríamos arrancar, no sé si habrás visto algún programa anterior de los que hemos hecho, pero siempre nosotros arrancamos tratando de armar un perfil de nuestro invitado. Y la pregunta como para romper el hielo siempre es, bueno, si tenés alguna anécdota, alguna situación en la que hayas vivido, quizás más de pibe, más de joven. Y Igual hayas vos dicho- sos muy joven, Claro, pero eso es porque verdad. no estamos tratándote, claro, de épocas de antaño, ¿no? No. Esto es, No, por esto es favor. mero formalismo. Es mero formalismo. Que hayas dicho, ok, la política es verdad que es la herramienta de transformación de la patria y yo me quiero dedicar a la política. A ver, no sé si hay un hecho tan tajante que yo pueda decir fue ese momento, esa anécdota. Yo tengo 28 años, soy de Venado Tuerto, que también pensar desde Venado Tuerto no es lo mismo que pensar desde las grandes ciudades o pensar Claro. desde Buenos Aires. Y un poco en mi recorrido completamente personal, me gusta mucho el fútbol, ver el labor de los clubes de barrio, ver la potencialidad organizativa y la capacidad de garantizar el derecho al deporte de la organización vecinal, de la organización barrial. Entonces, mientras soñaba con la pelota de fútbol, de poder jugar, también me di cuenta que en la politización de la vida y que en un montón de esferas de la sociedad civil había potencia para transformar un montón de cosas. Entonces, a la par de la pasión del fútbol, apareció la pasión de la política, de interpretar que había un montón de espacios desde donde transformar, desde donde dar la disputa y de dónde conquistar cosas. Entonces, un poco en ese perseguir la pelota, también terminé persiguiendo la política.
Qué loco, esta creo que es la primera vez Sí, que sí. aparece el deporte como hecho de iniciar el camino de la Claro. política. Y me gusta y lo tomo porque sabes que nosotros tenemos acá como una de las premisas que, bueno, primero que todo lo que uno hace es político y es política, pero bueno, claro, también como el derecho al acceso al deporte, justo la semana pasada también lo hablábamos con Laura Braiza, que es concejala de Vicente López, como, bueno, a veces todas esas discusiones sobre el acceso al deporte, al disfrute, a lo colectivo, quedan un poco como en segundo plano cuando estamos discutiendo Cosas vitales. claro, hoy se están discutiendo como los derechos que hacen a que uno pueda sobrevivir, Claro. ¿no? Sí. Y yo ahí lo pienso también, el deporte como constructor de comunidad. Sí. Y acá Totalmente. yo digo que es importante pensar en términos situados y el espacio de enunciación, porque nosotros obviamente nos nutrimos conceptualmente y políticamente de la discusión nacional y de lo que suele pasar en Buenos Aires. Perfecto. Ahora bien, pensar desde Venado Tuerto, que es una localidad de 80.000 habitantes en el sur de la provincia de Santa Fe, no tenemos injerencia, por ejemplo, en la conformación de las listas de diputados y senadores. Ahí va. Claro. Las grandes discusiones sobre la violencia urbana acá no la tenemos. La narcocriminalidad que tal vez sucede en Rosario, tampoco. La discusión de barrios populares, desalojos, Renavap, etcétera, acá tampoco sucede. La incorporación de la nueva clase trabajadora, que es la economía popular, en este tipo de escala de ciudades se manifiesta de otra manera. Entonces, gran parte de la discusión del campo propio, del campo popular, que tenemos como relato nacional o como relato de Buenos Aires, muchas veces en el interior profundo se manifiesta de otra manera. Acá, los espacios de conflicto pueden aparecer de otro lugar. Y por eso digo decir, bueno, ¿qué es en las ciudades pequeñas lo que genera comunidad organizada? ¿Qué es en las ciudades pequeñas lo que genera comunidad, organización, colectivo? Y bueno, yo creo que en Claro. este tipo de ciudades, donde uno sale a la calle y conoce al vecino de enfrente o al del costado, el deporte como espacio de organización y de politización es fundamental. Sí, no, es tremendo. La verdad que es buenísimo. Vuelvo a destacar lo que decíamos al principio, cómo aparece lo del deporte, porque habíamos tenido historias de, bueno, empecé a militar en la universidad, empecé a militar en el territorio, en barrios populares, pero es verdad que no habíamos tenido hasta ahora alguien que haya dicho, no, desde el deporte, porque incluso es, bueno, vuelvo a decir, totalmente interesante. Yo quedé como, mirá, qué bien, es verdad. Bueno, y esa sí también es una discusión que hoy está muy en agenda con el tema, vos que sos futbolero y además sos militante, el tema del ASAD, ¿no? Digamos, cómo eso también, algo que por ahí nos era ajeno, hoy cómo está en el centro de la agenda el negocio de hacer comercio con el fútbol. Completamente, porque que el neoliberalismo haya penetrado el Estado era sabido, que penetró la subjetividad era sabido, pero ahora está en esta búsqueda de penetrar cada esfera de organización. Sí. Y, sí, Digamos, esta lógica de donde no opera la lógica cálculo-beneficio, donde no opera estrictamente la lógica neoliberal, bueno, el neoliberalismo entiende que ahí hay una disputa. Y yo creo que el deporte o el fútbol como elemento generador de identidad popular y de organización colectiva tiene que dar una lucha y no tiene que dejarse ganar en esta, ¿no? Yo creo que hay que pelearla hasta el final, porque de verdad que en los barrios y que en el interior la identidad colectiva está muy vinculada al deporte y a la pasión, y si eso penetra la lógica del capital o la lógica mercantil de que terminan siendo un negocio en vez de un facilitador o un productor de identidad, va a ser una pérdida gigante a la cultura nacional y a la cultura argentina y popular principalmente. No, y algo tan importante como, por ejemplo, para el país mismo, como lo es el fútbol, pero tampoco, qué sé yo, lo pienso y lo último que estuvimos viendo es como ganó Racing, que le ganó en teoría le ganó a una sociedad anónima, y ahora lo tenían no sé si fue Scioli o quién, pero estaba tuiteando de, bueno, mirá, ganó Botafogo, que es una sociedad anónima. Entonces tenés que competir todo, o sea, no competir, sino disputar sentido con esa discusión en la mesa. Y la verdad que es como, flaco. No sé en Brasil, pero acá, bueno, Bruno nos está demostrando la importancia del deporte y los clubes de barrio. O sea, es un semillero no solamente de talento para el deporte, sino de cuadros políticos. sí,
No, perdón. No, que decía que también son todos esos espacios que, como vos decías recién, generan identidad, generan pertenencia, más allá de la estructura política in situ, sino todo aquello que hace a una comunidad y que genera también las narrativas de las regiones también, me parece, ¿no? Como que eso es fundamental. De hecho, lo vimos mucho en la selección, digamos. Bueno, los pibes de qué clubes salieron. Completamente. A ver, y yo creo que esto es un debate que la política tiene que recuperar, la cuestión pasional, la cuestión afectiva, la cuestión identitaria. Porque si solo nos manejamos con esta cosa de el programa político, o como si la política quisiera caminar hacia una presunta objetividad, una narrativa alejada de las pasiones, realmente desconecta con el sentir de la gente. Y yo creo que hay que poner ahí, politizar la pasión, politizar el afecto, politizar la alegría, politizar la vida cotidiana. Y en esto de politizar la vida cotidiana, del mismo modo que hay que politizar el espacio público, la cultura, el arte, también tiene que ser el deporte. Y en ciudades como las nuestras, son ciudades semilleras, donde hay pibes que la rompen y terminan llegando, pero por fuera del profesionalismo, de la búsqueda de ser un jugador profesional, hay clubes que cumplen un laburo realmente increíble. Porque incluso en la discusión política, atado a quién está en los barrios, y uno siempre dice las organizaciones sociales. Bueno, tal vez eso aplique en las grandes ciudades, pero en este tipo de ciudades no existen los movimientos sociales. Son los clubes. No existen las organizaciones nacionales, existen los clubes. Entonces el club te da clases particulares, te da la copa de leche, te da la vianda y terminas generando una identidad y un entramado que organiza la vida. Por eso quiero reivindicar ahí profundamente la idea del deporte, el deporte como concepto, pero principalmente como facilitador de comunidad organizada. Y yo creo que esa es la disputa que tenemos que dar en este contexto de tanta soledad y de tanta atomización, encontrar elementos que nos aglutinen. Bueno, el deporte puede ser uno, la universidad puede ser otro, la cultura puede ser otro, pero yo creo que tenemos que dejar de pensar en dar disputas solo vía representación, que también hay que dar las disputas y en el Parlamento, pero por abajo hay que construir emergencias de comunidad organizada para empezar a generar otros estilos de vida un tanto más amenos, un tanto más solidarios a lo que nos invita el neoliberalismo, que no es ni más ni menos que individualismo y competencia. Totalmente. Y una cosa última antes de la siguiente pregunta, también pienso en esto que vos decías, bueno, lo que pasa en las ciudades quizás más pequeñas, donde los clubes van creciendo al calor del proyecto de ciudad, como los clubes muchas veces son también igualadores de oportunidades, porque al mismo club va el pibe que es hijo del intendente y el pibe que quizá en ciudades más grandes no tendría acceso a otro de los clubes, digamos, como no sé, primera, yo hablo de fútbol, no sé nada de fútbol, pero los de las ligas más... primera, no sé cómo. Primera, más amateurismo. Claro. La estratificación socioeconómica opera mucho menos. Claro. No tenés tanto el club de los ricos, el club de la clase media y el club de los pobres. Hay una cosa un poco más ecléctica que permite ahí ayudar a la mixtura social y a preservar esta idea de identidad colectiva. Bruno, ahí, perdón, vos recién nos hablabas un poco de cómo es entender la política desde Venado Tuerto y, bueno, la injerencia entonces de los clubes de barrio. Ahora también, para seguir en esa misma línea, si nos podías hablar un poco más de Venado Tuerto, más en cuanto a esto de, bueno, más allá de qué problemáticas hay y no hay, comparadas con, no sé, la capital, más en materia de producción, en materia de cuáles son las emergencias que ustedes están encontrando, cuál es la situación en la que se encuentra hoy Venado Tuerto. Mira, Venado Tuerto es una ciudad particular. Está en el corazón de la Pampa Húmeda, es una de las tierras más productivas de Argentina y por lo tanto una de las tierras más productivas del mundo. Está a 150 kilómetros de Rosario, que eso significa estar a 150 kilómetros del puerto. Por lo tanto, Venado Tuerto tiene radicado los principales semilleros y las principales empresas del agro acá en nuestra ciudad. Cuando uno habla del agronegocio, del extractivismo y de este capitalismo extractivista donde incorpora tecnología para sofisticar el proceso de producción, Venado Tuerto creo que es la cara de eso. De hecho, hablando con gerentes o con CEOs acá de los semilleros y de las distintas empresas del agro, dice, esta es la ciudad por excelencia, porque vos no tenés las complicaciones que tienen las grandes ciudades en materia de desigualdad, pobreza, violencia urbana,
Es una ciudad muy tranquila, con tierras muy productivas y con una infraestructura que te conecta con el puerto a 2 horas de ruta. Claro. Entonces es una ciudad donde está muy colonizada o muy, digamos, pensada al servicio de estos grandes capitales. Lo cual genera ahí un problema, situaciones contradictorias. Por un lado, Venado Tuerto tiene en sus indicadores, en todos los indicadores están mejor que las medias nacionales y provinciales. Claro. Barrios populares estamos muy por lo bajo, pobreza muy por lo bajo, precariedad habitacional muy por lo bajo, empleo tenemos prácticamente desempleo friccional, es decir, casi pleno empleo en la ciudad. Esto hace que sea una ciudad muy pujante, muy potente, pero después también lo que hace es eclipsar justamente esta situación, un conjunto de problemáticas que tal vez están por debajo y que este capitalismo de abundancia puede llegar a tapar. Claro. A ver, si es una ciudad tan productiva, el reverso de eso es que tenemos la ciudad con el basural más grande de la provincia de Santa Fe y uno de los 5 más grandes del país. ¿Por qué? Porque una sociedad de producción y consumo, el reverso es una ciudad con unos niveles de contaminación increíbles. Distintos estudios de universidades nos dicen que nuestras napas son de las más contaminadas. Claro. El promedio de enfermedades cancerígenas o oncológicas estamos muy por encima de la media. Entonces yo creo que ahí hay que pensar el modelo productivo en su integralidad. Es una ciudad donde las principales firmas del capitalismo global quieren radicarse por sus posibilidades, pero en el reverso tenemos un problema con el ambiente y con la salud pública y que termina eclipsando otros debates, como por ejemplo lo que están viendo acá atrás mío. Hace unos días inauguramos una nueva casa de estudios, ampliamos la oferta educativa de la ciudad trayendo nuevas carreras. Y tal vez ese tipo de cosas, que es de una trascendencia vital, queda en un segundo plano detrás de la agenda pública de que te puede promocionar Singenta o unas empresas. Pareciera que la agenda pública la marcan los actores concentrados y hay un conjunto de fenómenos emergentes que son subalternos, digamos, en la opinión pública. Bueno, yo creo que ahí tenemos el desafío de hacer emerger y demostrar esas otras cosas de la Venado Tuerto, que Venado Tuerto no es solo producción extensiva e intensiva de soja, sino que hay cultura, organización, como hablamos antes, tramado deportivo. Claro. Bueno, yo creo que ahí hay un desafío para no solo pensar desde la punta del iceberg, sino pensar desde la base social. Bueno, un poco nos pasaba, perdón, que acá no es por, es nuestro programa, pero un poco nos pasaba la entrevista que tuvimos desde Mendoza, que nos contaban que lo que uno entiende de Mendoza, que es la vinicultura, en realidad también están tratando de, no es que dejar eso, pero también Alternar. pasarse a lo que es a la minería. Y uno no se entera, quizás por no estar en la provincia, por no estar en la ciudad, pero incluso a veces, que ahí es donde está el problema, que los mismos vecinos no se enteren de estas cosas que se están haciendo. Así que ahí es un terreno de disputa que siempre el sector popular medio como que le costó el tema de la comunicación. Sí, total. Ahí tengo dos preguntas para hacerte, una con relación a lo que decías vos, pero bueno, vos nos contabas que hace poco incorporaron nuevas carreras, como un proyecto de universidad experimental, sería con Ciudad Futura, que también, digo, el espacio al que vos perteneces viene creciendo mucho en los últimos años. ¿Podés contarnos un poco esas experiencias? Mira, sí, fue la verdad una experiencia muy potente que fue hace apenas unos días. Justamente en esta ciudad de la producción, en esta ciudad de la circulación y la distribución de bienes y servicios y estar conectado con las redes globales, desde un grupo empezamos a decir, pero ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con la subjetividad que opera si solo pensamos desde la producción de soja? Digamos, ¿qué pasa en nuestra ciudad en materia de pensamiento y discusión? Y Venado Tuerto tiene una tradición contracultural, contrahegemónica. En los 80 estuvo la Biblioteca Meguino, que fue una experiencia muy importante. En los 90 la Facultad Libre. Que en definitiva siempre eran experiencias de gente revoltosa que no se conformaba con lo existente y creaba dispositivos de pensamiento para problematizar la realidad. Entonces nosotros hace unos 2 o 3 años dijimos, bueno, creemos ficticiamente, exageradamente, esto que es universidad experimental, que no es más que un título, porque en definitiva es algo completamente autogestivo. Dijimos, empecemos a problematizar si Venado Tuerto es solo eso y empecemos a pensarnos como sociedad. Y de ahí, bueno, empezamos a generar durante 2 o 3 años consecutivos debates, talleres, cursos, un conjunto de instancias de formación muy importantes que vino desde Saborido, Capusotto, Darío Zeta, Martín Coan,
María Pía López, Daniel Ferenstein, un conjunto de personas muy importantes que podríamos decir que son, en cierto sentido, la usina del pensamiento nacional, Total. transcurrido en Venado Tuerto, y este año lo que decidimos hacer es dar un paso más en esto de no solo tenemos que generar espacios contrahegemónicos que discutan el sentido común y que piensen cómo nos organizamos y cómo vivimos, sino por qué no damos también incluso una disputa institucional de que todas estas cosas que estamos haciendo, convertirla en algo que le permita a la gente estudiar en carácter formal. Entonces hicimos un convenio de la Universidad Experimental con la UMED y con la CGT, donde a partir de esta asociación estratégica, hace apenas unos días estuvimos lanzando un nuevo espacio académico acá en Venado Tuerto, que vamos a poder traer diplomaturas presenciales y licenciaturas virtuales, lo cual va a ampliar la oferta educativa de la ciudad y que no solo que va a generar un montón de oportunidades y posibilidades a los venadenses, porque tenemos muy pocas carreras acá, siempre nos obliga a viajar, incluso en mi caso, ciencia política en Rosario, y así hay un montón de personas, terminan la secundaria y tenés que irte. Entonces la posibilidad de ampliar la oferta educativa es realmente algo muy, muy valioso, que es lo que logramos hace poco, sino que incluso también va a ser un lugar de debate y de problematización de que tal vez el desarrollo de la ciudad es ampliar la oferta educativa y no ampliar la frontera productiva, ¿no? O sea, también va a dar una disputa de lo universitario, una disputa de lo académico, de decir, Venado Tuerto también necesita esto. Cultura, pensamiento, carreras y todo lo que hay alrededor de la formación universitaria. Así que la verdad que fue un gran salto este nuevo espacio, repito, a partir de la asociación estratégica entre UMED, CGT y la experiencia nuestra, que era una experiencia más itinerante, pudiendo, convalidar en nuevas diplomaturas y licenciaturas para Venado Tuerto, lo cual es un hecho político muy importante y creo que también va a ser un espacio de resistencia y de disputa. Claro. No, más que nada en el contexto actual, o sea, es volver a abrir una facultad nueva que, como decías, es una trinchera de lucha porque combatir el desfinanciamiento de la universidad pública, armando una universidad para que los compañeros puedan llegar, es en realidad la universidad yendo a buscar esos compañeros que no se pueden ir hasta Rosario, tienen un cierto carácter extensionista, está bueno. Y que para mí, igual, más allá del que no se puedan ir, digo, hay otras experiencias similares, que no tengan que irse. Digo, me parece que igual que como pensamos siempre, digamos, como el eje central siempre para pensar el arraigo, históricamente es el trabajo. Bueno, también pensar carreras, diplomaturas, cursos que hagan que esos pibes puedan quedarse si así lo quieren en sus lugares y además pensar la ciudad desde la ciudad. Digo, eso me parece muy importante de lo que vos nombrabas. No pensarla desde afuera, no con conceptos que a veces no son muy lejanos, incluso en otras provincias, sino también, pensarnos nosotros para adentro, ¿cómo sería el gentilicio de Venado Tuerto? Venadenses. Digo, pensarnos como venadenses, para los venadenses y hacia nuestra ciudad, me parece que vos ya te considerás venadense. Total, no, me encanta, sí. Pero, no, y además recién todos los que nombraste que fueron, digo, yo soy Saborido, es mi mejor amigo, él no lo sabe. Pero digo, alguien hablando de esa ciudad para esa ciudad me parece que también es un hallazgo, también para darle una impronta federal al estudio, digamos, no solamente con el trabajo y las oportunidades de desarrollo local, sino también, pensarnos en la idiosincrasia de las ciudades. Producir sentido y conocimiento situado y anclado a Venado Tuerto, que son los estudiantes de Venado Tuerto para Venado Tuerto. Claro. En ese mismo sentido, habíamos visto, lo había visto por las redes sociales tuyas, en el Instagram, esto de, se me fue el nombre, la empresa... La empresa pública de alimentos. Exactamente, eso. Que al principio pensé que, lo vi rápido y pensé que eran frutos secos y esas cosas, no, pero son todas semillas. Semillas y granos, ¿no? Te comento, si querés, mirá. Porque es una iniciativa productiva muy fuerte en relación al arraigo, en relación a la generación de trabajo y en relación al modelo productivo. A ver, que tenemos un problema con los precios, con los ingresos y con los alimentos, lo sabemos todos, ¿no? Esto es de hace que tenemos este temita en la Argentina. Ahora bien, hay una estrategia general que es la que aplica el presidente ahora, que es, la desregulación de todo y que el mercado solucione, que sabemos que no da ningún tipo de resultados, por lo menos beneficiosas para la mayoría. Pero la otra estrategia
que ha optado mucho el campo popular, es esta idea de pactar con los actores concentrados que te manejan los precios en las góndolas, el esquema famoso de precios cuidados, donde uno dice que determinados rubros de la economía están tan concentrados que determinados actores lo monopolizan y suben precios arbitrariamente, y la estrategia de nuestro campo es juntarse con esos mismos actores a buscar un equilibrio. Entonces lo que hicimos es, ¿cómo hacemos para pensar una estrategia que no incluya a esos actores? Que nos permita trascendernos. Claro. Entonces ahí tenemos un problema, que es, los consumidores realmente la están pasando mal, porque no le alcanza la guita, pero los pequeños productores también están fundidos. No es que los pequeños productores se están enriqueciendo. Vos tenés una cadena de intermediación o para llegar a la góndola, donde todo termina en 3, 4, 5 actores que te manejan el 70% del mercado de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Pensemos una empresa pública de alimentos, que es pública pero no estatal, pública el concepto de que esta gente es una organización colectiva, una comunidad organizada, y por eso el concepto de público, pero no está gestionado por el Estado, que es organizar algún conjunto de productores de la canasta básica federales en Argentina: yerba, azúcar, harina, aceite, fideos, lenteja, polenta, garbanzos, pequeños productores que están en todo el país. Tenemos en Rosario una planta fraccionadora, entonces nos llega esa producción a granel, se fracciona, se empaqueta y se puede generar los 15 productos de la canasta básica alimentaria a un 40% más barato. Entonces, con este esquema de organizar a los pequeños productores, de eliminar las cadenas de intermediación, de eliminar las principales marcas oligopólicas, generamos una conexión entre los extremos que es beneficiosa. Claro. Los productores venden más y a un precio justo, y los consumidores pueden acceder a la canasta básica de alimentos a un 40% más barato. Bueno, yo creo que eso es una política que viene a demostrar un poco, a romper esta lógica de la impotencia, de, bueno, estas cosas no se pueden resolver, tenés que llamar a tal persona y pedirle por favor que te congele el precio. Y no, y en realidad puede haber por abajo estrategias transformadoras, pero eso nos implica o nos obliga a pensar en términos territoriales y en términos federales, porque seguramente desde Capital Federal no se puede articular con un productor de arroz, o con un tambero, o con un productor de lentejas. Esta lógica de pensar de abajo para arriba nos permite ver que en las ciudades está repleto de productores, pero esos productores solo le pueden vender a las cadenas, donde le venden literalmente a un precio bajísimo, porque las cadenas le imponen ese precio. Entonces armamos un circuito junto con la Federación de Cooperativas Federales, que es FECOFE, donde los pequeños productores de los principales alimentos de la canasta básica puedan aglutinarse, vendernos a granel, fraccionamos, empaquetamos y le damos la posibilidad a la gente de que pueda acceder a la comida rica, barata y a un precio justo. Excelente iniciativa. Y esto, bueno, lo que vos decías hoy, que muchas veces no nos enteramos, digo, me parece que es una gran medida y es lo que vos decías recién. Bueno, parece imposible si no está de intermediario, digamos, esa concentración de empresas, esos oligopolios, pero bueno, realmente se pudo. Ustedes muestran una experiencia en la que eso está avanzando y no nos enteramos, ¿no? Al final siempre termina pasando, cada programa tenemos algo como para... estaría bueno hacer después un recorte de cada programa con lo que... la alternativa que pone cada provincia, cada ciudad, y es como, por ejemplo, en Tierra del Fuego con el equipo municipal de eSport. Son todas alternativas que van apareciendo y después podemos decir, bueno, mirá, esta provincia no es que copió, sino que le pidió prestado la idea a los compañeros de tal provincia, de tal municipio. Un registro de experiencia. Claro. De federalismo, pero digo, bueno, pensando también en el federalismo, ¿cómo no nos enteramos en otras ciudades? Claro, bueno, eso también. Porque los medios, digamos, nunca van a difundir ni estas experiencias y mucho menos si no pasan en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, ahí te invita la transparencia y la información, que es algo que también aparece en muchas entrevistas. Y pensando en eso, sabes que estuvimos viendo en tus redes que ustedes desde Ciudad Futura hicieron, junto a tu compañera Florencia Giacometti, un proyecto, digamos, ¿no? Para la transparencia dentro del Consejo Deliberante, si no me equivoco. Exactamente, porque creemos que hay estos conceptos que le hemos regalado lamentablemente a la derecha,
de que no podemos hablar de transparencia, de que no podemos hablar de seguridad, no podemos hablar de un conjunto de temas porque nos quedan espinosos. Claro. Entonces automáticamente parecieran que son de la derecha. Y creo que históricamente fueron banderas nuestras. A ver, ¿quién más que un militante del campo popular quiere que las cosas se sepan y las cosas se hagan bien? Entonces, ¿qué es lo que dijimos ante esta avanzada de que en nuestro campo somos todos delincuentes o vagos y que del otro lado son todos gente honesta al servicio de la patria? Bueno, qué mejor que transparentar la política y generamos un proyecto de consejo abierto. Primero por esta cuestión filosófica o política y después también por esta cuestión también de información pública, porque la verdad que los medios de comunicación en las ciudades chiquitas tienen muy poco impacto y nos terminamos formando a partir de lo nacional. Entonces, el vecino que está acá al lado, en la casa acá al lado, seguramente sabe lo que está pasando en Capital Federal, pero no está al tanto de lo que está pasando en Venado Tuerto. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Creemos una plataforma para que la gente con un solo clic, con el navegar, pueda saber todo lo que hacen sus concejales. ¿Quién presenta proyectos? ¿Quién no? ¿Qué se vota por la afirmativa? ¿Qué se vota por la negativa? ¿Cuáles son su currículum, su declaración jurada? Es decir, bueno, la gente quiere saber lo que hace su clase política. Los que más predispuestos estamos a eso somos nosotros. Claro. Porque somos los que trabajamos todo el día y los que realmente hacemos esto por convicción. Sin ningún tipo de privilegio, ni por buscar un atajo, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que ahí hay que dar una disputa en transparentar la política, en democratizarla, en horizontalizarla, porque si logramos hacer eso, no solo que es beneficioso para la gente, sino porque llevamos todas las de ganar. Yo creo que en este retroceso que estamos sufriendo, donde los cañones de la derecha están bien focalizados y nos golpean, nos están arrinconando en cuestiones que tenemos elementos para defendernos. Digamos, ¿por qué ellos están al servicio de la patria y nosotros potencialmente, si estamos en política, porque estamos buscando un privilegio personal, porque somos corruptos, etcétera? No hay nada más genuino que la militancia, que levantarse y poner el cuerpo y laburar por los que lo necesitan y sacrificar un montón de cosas. Digamos, yo creo que la militancia tiene una cuestión heroica y hoy está siendo muy estigmatizada, ¿no? Casi como una mafia. Bueno, entonces dijimos, veamos quién quiere transparentar la política. Ciudad Futura quiere, el peronismo quería, ¿quién no quería? Y bueno, y los que no querían son los actores que a veces enarbolan la bandera de la transparencia. Por eso nos parece fundamental desde los consejos, por la proximidad que hay. Porque yo creo que hay veces que a nivel nacional, diputados, senadores, para quien no está del todo politizado, hay cierta confusión. Ahora, la proximidad de los concejales hace que la gente se los cruce en la verdulería, en la carnicería, en el espacio público, claro, en la plaza. Bueno, ese es el espacio de participación. Eso es lo que tenemos que politizar. Si nos están ganando la batalla cultural y nos están ganando el sentido común, hay que politizar la cotidianeidad, la vida diaria. Y la gente en la cotidianidad vive en su ciudad. Entonces yo creo que el gran elemento de resistencia y disputa estratégica es politizar de abajo para arriba. Total. No pensar listas de legisladores nacionales, sino cómo nos organizamos y vivimos en nuestras ciudades, haciendo que la gente sepa lo que pasa y pueda participar. Sí, y también, además de saber lo que pasa, qué proyectos presenta cada bloque. Pero nosotros siempre acá decimos que disfrutamos mucho entrevistar concejales porque hay como una doble responsabilidad. La de legislar en términos formales para el pago chico, pero además la responsabilidad de decir, bueno, yo estoy legislando o gobernando para la gente que veo todos los días, digamos. Después le tengo que ver la cara a y yo por ahí presenté un proyecto en que no lo van a beneficiar en nada o, en el caso contrario, que igual no lo acompañó el resto del consejo y era para beneficio, digamos. Bruno, te hago una pregunta, ya que estamos hablando del consejo. ¿Nos podés contar más o menos cómo está conformado allá en Venado Tuerto hoy por hoy? El consejo tiene 10 bancas, de las cuales 7 las tiene el oficialismo. Ahí va. El oficialismo es los radicales y el PRO. Un frente. Lo cual, las otras 3 bancas que quedan son 2 de Ciudad Futura y una del peronismo. Entonces, en la mayoría de las elecciones, o votaciones mejor dicho, hay un esquema de 7-3. Lo cual es muy importante, digamos, poder comentar la composición, porque realmente bajo la supremacía numérica del oficialismo hace que no salga absolutamente nada de los 3 que somos opositores. Entonces, en ese contexto y en relación a la pregunta anterior, de que después el vecino te consulta, Claro, che, ¿qué pasó? ¿Qué presentaste? Bueno, yo creo que hoy hay una actitud
deliberada del oficialismo de no aprobar, ni discutir, ni problematizar nada que viene de los otros 3 actores o de las otras 3 personas que estamos. Entonces, estamos en un consejo muy maniatado. Claro. Por eso las elecciones que vienen van a ser trascendentales, porque es la posibilidad de que se consolide esta mayoría automática o se pueda lograr la posibilidad de una diversificación de voces. Hoy con este escenario de 7/10, realmente que el radicalismo y el PRO directamente digita la política legislativa de la ciudad. ¿Cómo sigue, Bruno, la agenda de ustedes en el bloque y en el consejo de acá a futuro? Mira, ahora nos quedan las últimas sesiones extraordinarias del año, donde siempre pareciera que son las últimas y que tal vez pueden tener menos trascendencia, pero son importantes por 2 elementos. Porque se definen las presidencias, o sea, las autoridades del Consejo, y porque vía audiencias públicas de las empresas prestadoras de servicios, generalmente entre fiestas, el 26, 27, 28 de diciembre, entran los nuevos aumentos para que operen en el año posterior. Entonces, se vienen unos 20 días que quedan, 25 días del año, con discusión interesante porque es la política tarifaria y servicios públicos de la ciudad y la cuestión de las autoridades institucionales. Y después, ni bien arranque el año próximo, es un año que va a arrancar políticamente muy rápido, porque en Santa Fe tenemos las elecciones que van a estar desdobladas de la elección nacional, de diputados nacionales, que van a ser en el segundo semestre, y todo indicaría, si bien no está el calendario electoral publicado, que sea seguramente en marzo o en abril, lo cual eso implicaría que en febrero hay que presentar ya listas. Por lo tanto, casi que brindamos en Navidad y en Año Nuevo, y el año que viene ya arranca con discusión electoral, teniendo que votar a concejales en primera oportunidad y en el segundo semestre a diputados. Y hay que ver qué pasa en estos días, porque Santa Fe está discutiendo en su Cámara de Senadores ahora una reforma constitucional, y en caso de que se apruebe, que todo indicaría que sí, porque Puyaro tiene mayoría en ambas cámaras, el año que viene también vamos a tener que votar a constituyentes, es decir, las personas que van a reformar la Constitución. Así, un año muy movido, con múltiples elecciones locales, nacionales y constituyentes, donde va a estar arrancando ya en febrero todo ese debate. Bueno, qué mejor año entonces con todas estas paradas tan importantes para lo que mencionabas antes, este proyecto de que el Consejo sea mucho más transparente, para que el vecino se esté enterando de todo esto. No solamente que el hecho de, tenés que ir a votar, sino qué estás eligiendo, por qué es importante que sepas quiénes están eligiendo, qué proyectos se presentaron, qué proyectos nos cajonearon, no nos aprobaron. Y siempre me hace acordar, siempre terminamos hablando de los consejos, la entrevista que hicimos con Graciela, nunca me acuerdo el nombre, que ella hablaba que desde la impotencia de ya no nos importa quién corta el listón, quién inaugura la obra, con que el vecino pueda disfrutar y pueda acceder a los servicios, que los proyectos se aprueben. Al vecino le importa eso, más que la rosca política de uy, no, nos cajonean. Es como, dale, hermano, hace política. Completamente. O sea, yo creo que la política, si no logra materializarse, el debate de Palacio no le interesa a nadie, más que a los políticos. Es decir, esta cosa del tome y el daca, la gente después necesita materialidad, necesita concreción. Y por eso es tan importante es no solo tener narrativa política o propuesta política, sino capacidad de mostrar lo concreto. Que eso concreto puede ser vía Estado o vía autogestión, como es esto de la empresa pública de alimentos. Tenemos que tener la capacidad de mostrarle a nuestro pueblo que las cosas pueden ser distintas y que pueden hacerse. Y para eso hay que hacerlas. Yo creo que el debate continuo, la discusión continua, termina siendo prácticamente una abstracción o un simulacro de la política. Claro. Y en este tiempo la política está tan bastardeada, tenemos que trabajar fuertemente para correrla del simulacro y ponerla en el plano de lo real. Y en el plano de lo real es hacer cosas que den resultados y que le mejoren la vida a la gente. Y yo creo que ese es el debate fundamental que tenemos que darnos, porque mucho tiempo gastamos en cuestiones demasiado abstractas o demasiado de nicho, y el vecino que está al lado no puede pagar el alquiler, no le alcanza el ingreso, el salario o la jubilación, no accede a los medicamentos. Entonces, necesitamos una política que hable menos y que haga más. Y necesitamos militancias que aplaudan menos y que hagan más también. Entonces, yo creo que ese es el desafío. El hacer para transformar y salir un poco de esta modorra discursiva que estamos todo el tiempo. Mejor que decir es hacer.
que también es una Exactamente. de las premisas del programa nuestro. Exactamente. Y Bruno, y para cerrar te queríamos, ya te adelantamos un poco, pero nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados e invitadas que traigan un objeto personal. Es muy gracioso, cuando empezamos a hablar de esta pregunta, todos los invitados hacen como, Sí. me vine preparado. Eso me da la sensación de que te viniste preparado. Algo. No quiero generar tantas expectativas, pero tengo algo acá que me genera algo. ¿Nos podés contar? Contanos. Sí. Porque por ahí no lo dijimos. La idea del objeto es algo cercano, algo Claro. que tenga una historia y lo podamos relacionar con lo que estuvimos hablando en la entrevista. Exactamente. Nos olvidamos. Bien, es algo muy ligero, es muy sencillo, pero es una de mis primeras remeras militantes. A ver, La primera remera que tuve, la podés subir un poquito que no se ve la frase. La estampa ahí. Ah, ahí está. Ciudades sin miedo, dice. Bien. Que es pensar desde las ciudades y por qué es un elemento importante para mí y para la política, la remera, ¿no? Porque es una cuestión de identidad Totalmente. y es una cuestión de recupero y de rescate a la idea de la militancia. Yo creo que en esto de que estamos viviendo donde decir soy peronista te avergüenza, soy de izquierda te avergüenza, ser progre te avergüenza, pero sin embargo el campo opositor nuestro orgullosamente dice soy de derecha, soy conservador. Entonces yo creo que tenemos que estar orgullosos de quiénes somos y de qué es lo que hacemos, cuando lo hagamos con buena leche. Entonces yo creo que algo de recuperar la mística de la política, la autoestima popular, la idea del entusiasmo, del salir, del hacer, algo del recupero de la política lo tiene que hacer la militancia. Menos las élites y más las bases. Y yo creo que en esto de las bases lo fundamental es la militancia. Y yo simbolizo un poco la militancia con la remerita. Esta cosa de ponerte la remera de tu espacio y salir, poner la cara, hacer una actividad los días de semana, hacer una actividad los fines de semana, estar donde hay que estar. Y que cuando determinados comentarios te ven con la remerita, te quieren estigmatizar, de decir que, uy, mirá esta gente, mirá este, anda a saber en qué organización, en qué. Yo creo que es un momento para salir a esa disputa. Si la militancia es motivo de vergüenza o es motivo de orgullo. Bueno, yo creo que es motivo de orgullo, que es motivo de que no nos resignamos, de que las cosas pueden ser distintas. Y para un militante no hay nada más potente que su identidad militante. Juntarse con sus compañeros, juntarse en su lugar, en su centro cultural, en su básica, donde sea, con su merchandising, con sus elementos identificatorios. Por eso para mí ando todo el tiempo con remeras militantes. Esta es mi primera remera que tuve como militante y es algo que remarco porque digo que necesitamos una clase política lúcida, inteligente y audaz, pero también necesitamos bases organizadas que no tengan miedo y que vayan para adelante, y eso lo tiene que hacer la militancia. Por eso para mí las remeras militantes son símbolo de resistencia y que no me la pienso sacar nunca. Excelente No, cierre. No, incluso esto también de que siempre la invitación es, y más que nada hoy, es ir a buscar a esa gente que quizás, porque de cada tragedia se sale un poco, no me acuerdo quién lo decía, no me voy a ir por las ramas, pero de cada tragedia se sale más fuerte. Entonces, con este contexto, hay un montón de gente que está diciendo, sí, capaz que sí, yo quiero empezar a militar, quiero empezar a ayudar a hacer una copa de leche, quiero empezar a hacer apoyo escolar. Entonces hay que ir a buscar a todos esos pibes, esas pibas, que acercarlos a la política es esta manera. Volviendo a lo que hablábamos al principio, los Total. clubes de barrio, politizando de nuevo los clubes de barrio. Sí, La verdad que el cierre me encantó. Sí, generar una pertenencia en tiempos donde parece que el individualismo es lo único que existe y lo que se nos impone, porque iba a decir propone, no, se nos impone desde la gestión nacional, una gestión nacional nacida en el individualismo. Twitter. Sí, en el Twitter, digamos. en la y calle online. Claro. Bueno, Y en tiempos de retroceso hay como una llama, hay un fueguito sagrado en la gente de, che, quiero hacer algo, Claro. esto no puedo dejar pasar. Hay mucha gente que dice, hacía un montón que no militaba o que no estaba participando políticamente, pero veo lo que está pasando y no me puedo hacer el pavo, tengo que mirar para el costado. Entonces yo creo que el desafío que tenemos es construir los espacios de participación, porque si un montón de gente quiere hacer cosas, pero no encuentra nítidamente esos canales, cae en la impotencia,
caen en la resignación o simplemente caen en insultar en Facebook. Bueno, yo creo que tenemos que construir espacios de lo real, espacios donde organizarnos, espacios donde escuchar a la gente y espacios donde la militancia pueda ser protagónica, porque tal vez si esta democracia está bloqueada, de abajo para arriba podamos desbloquearla con la protagonista. Excelente cierre, Bruno. Muchas gracias por este rato con nosotros. Sabemos que debes tener una agenda llenísima, así que gracias por acompañarnos a la banca peronista. Exacto, muchas gracias, Bruno. Nosotros ya también nos vamos. Sí, ya nos estamos yendo. Primero Armar el despedimos a arbolito. Bruno. No, yo no voy a armar el arbolito, pero Gracias, compañeros, por el tiempo y un gusto poder haber charlado con ustedes. el Muchas gusto es gracias, nuestro. Bruno. Adiós. ¿No vas a armar el arbolito? No voy a armar el arbolito. No, recordamos que estábamos hablando con Bruno Tadía, que es concejal de Venado Tuerto por Ciudad Futura, y yo no voy a armar el arbolito porque no tengo arbolito. Yo te recomiendo dos Amigo. cosas. Primero, bueno, te recomiendo la primera, bueno, 3. Primero, que armes el arbolito. Segundo, para eso, que compres uno. Y tercero, la misma recomendación para la gente, que se pueden afiliar a EVA TV para ver más contenido, muchísimo contenido de calidad. Pueden afiliarse entrando a evatv.com.ar o escaneando el código QR que va a aparecer por acá. A ver, ahí está. Mira, ese es el timing y así se venden las cosas, che. Exactamente. Bueno, nosotros le agradecemos a nuestra producción, como siempre, a la gente que está del otro lado y que hacen posible que este y todos los programas de este hermoso canal puedan hacerse y ser. Exactamente. Y nos encontramos el próximo domingo con más entrevistas, con más formación e información en La Banca Peronista. Nos Adiós. vemos.